Hola y bienvenidos al curso de Cosmic y la fase de representación. En esta ocasión revisaremos el cuarto subtema, objeto de interés, grupo y atributo de datos. Cualquier cosa en el mundo del usuario funcional que se identifica en los FURT del software a ser medido, sobre la que se requiere que el software mueva un grupo de datos dentro o fuera del software, hacia o desde el almacén persistente. Puede ser cualquier cosa física, así como cualquier objeto conceptual o parte de un objeto conceptual. Notas. En el método Cosmic, el término objeto de interés se utiliza para evitar los términos relacionados con métodos de ingeniería de software específicos. El término no implica objetos, en el sentido utilizado en métodos orientados a objetos. Cuando un usuario funcional envía un grupo de datos describiéndose a sí mismo, por ejemplo, su estado o identidad, o cuando un usuario funcional recibe datos describiéndolo a él mismo, entonces el usuario funcional también juega el rol de cosa, así que también es un objeto de interés descrito por el grupo de datos. No hay nada en absoluto sobre un objeto de interés. Una cosa puede ser un objeto de interés para un usuario funcional a través de uno o más procesos funcionales, pero no ser un objeto de interés para otro usuario funcional a través de uno o más procesos funcionales, incluso en el mismo software a ser medido. Un grupo de datos es un conjunto único, no vacío, no ordenado y no redundante de atributos de datos donde cada atributo de datos incluido describe un aspecto complementario del mismo objeto de interés. El término grupo de datos no necesariamente significa el conjunto de todos los atributos de datos que describen un solo objeto de interés. Los FUR de una pieza de software pueden especificar grupos de datos que se formarán de cualquier combinación de atributos de datos que describen el mismo objeto de interés, como sea necesario por diferentes procesos funcionales. Cada grupo de datos identificado deberá ser único y distinguible a través de su colección única de atributos de datos. Grupos de datos o datos que no son candidatos a movimientos de datos. Datos cualesquiera que aparezcan en pantallas de entrada o salidas o en informes y que no están relacionados con un objeto de interés para un usuario funcional no deberían ser identificados indicando un movimiento de datos, por tanto no deberían medirse. Por ejemplo, datos generales de la aplicación tales como encabezados y pies de página, nombre de la compañía, nombre de la aplicación, fecha del sistema, etc., que aparecen en todas las pantallas. Otro ejemplo, comandos de control, que permite a un usuario funcional controlar el uso del software más que mover datos. Por ejemplo, los comandos de página arriba, abajo, pulsar OK, para admitir un mensaje de error, etc. En muchos casos simples de software en tiempo real, la fase de estrategia puede mostrar que un dispositivo físico, tal como un sensor, podría ser un usuario funcional. Más tarde, en la fase de representación, este mismo sensor puede también ser identificado como un objeto de interés. Esto es simplemente porque el dispositivo físico interactúa con el software y, al mismo tiempo que el dispositivo físico es una cosa, sobre el que se requiere el software para procese y o almacene datos. Un atributo de datos es la pieza más pequeña de información, dentro de un grupo de datos identificados, que tiene un significado desde la perspectiva de los requisitos funcionales del software. Por ejemplo, atributos de datos en el contexto del ámbito de aplicaciones de negocio son, por ejemplo, elementos de datos registrados en el diccionario de datos y atributos de datos que aparecen en un modelo de datos conceptual o lógico. Reglas para identificar diferentes grupos de datos y por tanto diferentes objetos de interés, movidos en el mismo proceso funcional. Para todos los atributos de datos que aparecen en la entrada de un proceso funcional, conjuntos de atributos de datos con diferentes frecuencias de ocurrencias describen diferentes objetos de interés. Conjuntos de atributos de datos con la misma frecuencia de ocurrencia, pero con diferentes atributos clave de identificación, describen diferentes objetos de interés.
De todos los atributos de datos en conjunto que resulta de aplicar las reglas 1 y 2, pertenecen al mismo tipo de grupos de datos, a menos que el foro especifique que puede haber más de un tipo de grupo de datos que describe al mismo objeto de interés en la entrada del proceso funcional. Esta misma regla aplica para todos los atributos de datos que aparecen en la salida de un proceso funcional, o todo lo que mueva desde un proceso funcional a un almacenamiento persistente, o todo lo que se mueva desde un almacenamiento persistente a un proceso funcional. Puede ser útil al analizar una salida compleja, por ejemplo, reportes con datos que describen varios objetos de interés. Considerar cada grupo de datos candidato separado como si fuera una salida por proceso funcional independiente. Cada uno de los tipos de grupos de datos identificados de esta manera también debe distinguirse y contarse al medir el reporte complejo. El análisis de cómo los atributos de datos se agrupan de manera física o se separan en la misma entrada o salida puede ayudar a distinguir diferentes tipos de grupos de datos, pero no se puede confiar en ellos para distinguirlos. Por ejemplo, dos o más conjuntos de atributos de datos que ocurren en la misma entrada o salida, que están separados de manera física por razones estéticas o por facilidad de comprensión. Pertenecerán al mismo tipo de grupo de datos y cumplen las reglas anteriores. Con esto concluimos el cuarto subtema de la fase de representación.